¿Qué tal? Muy buenas noches, espero que estén ustedes muy bien y bueno, sean bienvenidos a este live. Lo he titulado La vida después de la muerte, basado en este libro, La prueba del cielo. Así es que espero que sea de su interés, pero sobre todo que sea de su ayuda para comprender más allá de la conciencia unido con la ciencia. Así es, nivel espiritual, nivel material. Así es que hoy la vida después de la muerte. Bien, este libro lo escribió un neurocirujano hace más de 11 años, en el 2012 para ser puntuales. Y bueno, hoy en especial hago este live porque ya había hecho uno más corto en Facebook. Y en base a la solicitud de ustedes mismos, de la gente que está interesada en este tema y que es bastante controversial, ahora lo he ampliado a hacerlo aquí por TikTok. Bien, como dije, La prueba del cielo es un libro lo más acercado a lo que es la muerte en una experiencia de una persona de ciencia. Bien, y lo voy a dividir en tres partes. La primera parte les voy a decir lo que él escribe. La segunda parte les voy a decir los tintes o los misterios que encierra todo lo que él escribe, llevado al nivel de la conciencia, de la espiritualidad. Y la tercera, les voy a externar los testimonios que yo particularmente les puedo compartir. Por lo pronto, les doy gracias porque están ustedes aquí, les doy gracias por su interés, les doy gracias por su tiempo. Les anticipo que más o menos vamos a tardar unos 30 minutos. Procuro ser muy preciso, muy concreto, entonces vamos a dar inicio. Este libro como tal, como dije, lo escribió un neurocirujano. Bien, y les voy a decir qué tintes son los que él muestra o cómo realmente él está uh, externando su experiencia de la muerte para regresar otra vez a la vida. Bien, él en especial, quiero que sepan que él es un maestro, fue un maestro en una universidad, pues a nivel mundial, una de las mejores, si no es que la mejor, la Universidad de Harvard. Él enseñaba neurociencia. Bien, obviamente por su profesión. Por lo tanto, pues llevaba toda una vida mentalmente hacia la ciencia, es decir, no había en él algún despertar de conciencia como tal. Vive una enfermedad, la cual lo postra en cama y lo tiene literalmente en coma durante 7 días. En esos 7 días fue precisamente cuando él tuvo este discernimiento. Bueno, la enfermedad que él sufrió fue meningitis bacteriana. Esta meningitis tiene dos formas o dos tintes, o se manifiesta de dos situaciones. Una es la que literalmente el paciente sí puede tener conciencia o tener sueños lúcidos o tener ciertas manifestaciones por la consecuencia de las drogas. Esta en especial, que fue grave la que él vivió, no era posible vivir sueños lúcidos ni manifestaciones por la droga, es decir, era prácticamente de acuerdo al conocimiento del cerebro, del funcionamiento como este, imposible que él tuviera estas manifestaciones en el cerebro. Mas, sin embargo, fue posible. Bien, en este momento les voy a decir cómo él lo manifiesta y quiero que observen los tintes que él tiene para manifestar esta experiencia que tuvo durante estos 7 días. Primero, dice que estaba en una especie de lodo y que él escuchó una especie de gruñidos. Inmediatamente después recibió unos destellos que él llama de luz dorada, de polvo dorado como tal. Bien, inmediatamente después se presentó una mariposa y él era un gusano que estaba literalmente posado encima de unas alas de la mariposa.
A su vez, desde lo alto, él vio un valle, lo que él distingue como otro reino. En este reino, ahí había un lugar, como él lo describe, edénico. Edénico significa que era un lugar muy hermoso, con flores, con plantas, incluso dice que había perros, había personas bailando, es decir, él las describe como el lugar de las almas. Bien, él estando arriba en la mariposa, en el otro lado de la ala, se le presenta una niña muy bonita, con ojos azules, la cual no tiene contacto con ella de manera verbal, como conocemos nosotros la comunicación aquí en el mundo físico. Mas, sin embargo, él puede entender su lenguaje. ¿Por qué es esto? Bueno, pues literalmente él pudo entender lo que ella decía sin palabras. Y le dijo que era muy amado y que en el mundo espiritual no había equivocaciones. Bien, una vez esto, y después de haber visto lo que él significó como un reino, inmediatamente desaparece de su vista y lo llevan a otro núcleo, lo que él define como tal. Más tardó en que lo llevaban a ese núcleo que inmediatamente lo llevaron a otro más. En este otro núcleo, propiamente, algo importante que también se me pasó, dentro de esta visión edénica, él recibió con esos rayos de luz un sonido de una melodía que aquí en la tierra no está concebido. Es decir, era un sonido que evocaba una emoción de paz, de armonía, es decir, no se podría describir físicamente. Luego entonces lo llevan al tercer nivel, al núcleo, como él lo define, y ahí escucha una voz que él la define como el Om. Este Om lo define o lo distingue como el nombre de Dios. Bien, en su concepción, recordemos que es un nombre de ciencia y todo lo que ha estado viendo hasta ahorita, su mente lógica tiene que encontrar una razón, un sentido. Luego entonces, al ver todo esto, pues obviamente lo lleva al nivel físico, al nivel material, no puede concebirlo de otra manera. Bien, una vez que él regresa a la conciencia, pasa 6 semanas para poder conceptualizar esto que vivió. En la cuarta semana, él recibe algo que él distingue como una revelación, porque hasta antes de esto, lo que vivió, él lo estaba escribiendo como un dictamen médico, como una experiencia médica. Luego entonces, la revelación la tiene y entonces cambia su contexto porque entonces, para ese momento, su hijo estaba estudiando neurociencias. Él le dice que en realidad lo que él tiene que hacer es no estudiar las experiencias de la gente que haya vivido cercana a la muerte, regresando a la vida como fue el caso de él. Porque literalmente en estos 7 días él estaba totalmente muerto su cerebro. No había manera de que él regresara. Ok. En este lapso también es importante recalcar que su hermana decidió que cada uno de los miembros a partir de ella le iba a tomar la mano y no lo iban a soltar nunca durante los días que él estuviera ahí. Bien. Entonces, una vez que regresa aquí, empieza a escribir este libro, que tú tienes aquí en tu pantalla, La prueba del cielo. Bien, a todo esto, pues tuvo que externar esta experiencia con sus compañeros médicos y bueno, en el momento en que la externa, pues obviamente ya sabrás que hubo un caos, un discernimiento para poder externarlo para que sus compañeros médicos, al igual que él en base a los 20 años de estudios que había tenido dentro de las neurociencias, pues poder entender el funcionamiento del cerebro. Entonces la conclusión a la que llegan es que realmente no tiene nada que ver con el cerebro. Esta experiencia va más allá. Luego entonces, pues fue una experiencia de conciencia como él lo define. Ahora, este libro
estuvo desde la primera semana en el bestseller del New York Times y durante los 6 meses siguientes fue también de esta manera. ¿Por qué es esto? Pues precisamente porque él combina la ciencia con la espiritualidad. ¿A qué punto llegó? Pues precisamente a que sus compañeros dentro de este conocimiento pudieran concebir esto del funcionamiento ahora con los nuevos conocimientos que están de las neurociencias y la física cuántica. ¿A dónde nos lleva esto? Pues precisamente a entender que con el descubrimiento de él y la escritura de este libro, pues entonces él literalmente nos muestra cómo hoy ya la ciencia acepta este tipo de lo que antes eran mitos. ¿Por qué es esto? Pues porque si esto hubiera sido en la Edad Media, simplemente lo hubieran excomulgado de la comunidad médica. Es así de simple. Y si hubiera sido antes, pues lo hubieran quemado por irreverente. Entonces, este es el tinte de cómo él lo maneja, de cómo él lo externa en su libro. Ahora, vamos a la segunda parte. La segunda parte es, en mi concepción, el hacer el discernimiento con respecto a los tintes de cómo él lo maneja. Y en la tercera parte, te voy a manifestar los testimonios que yo personalmente he tenido para que entonces tú decidas y unas toda esa información y puedas decidir, pero sobre todo en tu vida, puedas ver si en algún momento de tu vida tú has vivido algo parecido o conoces a alguien y este comentario, este conocimiento que tú lo lleves al nivel de la conciencia. La conciencia es abrir un poco más tu mente para ver las cosas desde otro ángulo. De eso se trata este live. Bien, observa algo. Primero, al estar muerto, pues obviamente, y tener la conciencia de que en algún momento no iba a regresar a la vida y que literalmente regresó de la muerte a la vida, pues obviamente, dentro de los detalles que él muestra, dice que estaba en el lodo y que oía gruñidos. Inmediatamente después se presentan esas luces, las cuales, porque hay que entender algo. Hay una ciencia, un estudio que se llama onírico. El estudio onírico trata de que todos los tintes que nosotros tenemos en los sueños tienen un significado. Y todos los significados tienen que ver con cómo tú concibes la vida, de acuerdo a tus experiencias. Me explico. Si tú eres campesino, pues obviamente vas a ver todo lo relacionado al campo. Si tú eres citadino, vas a ver todo lo que converge en base a la ciudad, para poder encontrar una lógica. Así te lo explico de simple. Bien, vámonos a los tintes que él evoca en su libro. El gruñido y el lodo era ese sentimiento de su mente en el cual decía que ya no iba a volver, que iba a morir. Mas, sin embargo, en el momento en que él ve esas luces y además ve a esa niña que le dice que él es muy amado y que en el reino espiritual no existen errores y que además va a estar cuidado, luego entonces nos muestra literalmente cómo Dios, el universo, el alma, el espíritu, conforme tú lo concibas, da cuenta de cómo hay gentes destinadas que están para dar un mensaje a la humanidad, para que su conciencia sea más grande. Este es el caso que él nos muestra. Obviamente, esto que yo te estoy diciendo es un discernimiento de poder mostrar lo que él escribe en un libro y llevado al nivel espiritual para que tú entiendas cómo literalmente hay un mensaje detrás del testimonio. Bien, la niña pues representa literalmente algo bello, algo celestial, algo angelical. Dice que el mensaje que le da no necesariamente es un lenguaje, pero que sí él lo entiende. Luego entonces aquí se manifiesta lo que nosotros entendemos como un don espiritual, que es la telepatía.
Es decir, físicamente nosotros tenemos 5 dones: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Pero más allá tenemos otros tantos que son espirituales, como la clarividencia, la clareaudiencia, la telepatía, la telequinesis, la teletransportación, todo esto. Bueno, entonces, cuando la niña le da el mensaje y él lo puede entender, quiere decir que ahí se plasmó la telepatía. ¿Por qué es esto? Pues porque en el mundo espiritual así es. No hay otra manera de explicarlo. Bien, cuando él ve este reino de personas danzando, de perros, de un pasaje edénico, pues quiere decir que son cosas que solamente en el mundo espiritual podemos ver y solo la mente puede concebir. Es importante que observes que en base al estudio después de haber regresado a la vida, científicamente el cerebro no pudo haber concebido esto. Mas, sin embargo, yo te hago ver que quien sí lo concibe es precisamente la ciencia. Perdón, quien sí lo concibe es la mente. Perdón por el error. La mente es la que sí concibe mucho más allá, por una sencilla razón. La mente como tal no es algo tangible, es algo que tú no puedes ver, pero que sí existe. ¿De dónde viene esto? Bueno, dentro de metafísica, la primera ley dice que todo es mente. Luego entonces, Dios, que no lo conocemos, no lo vemos, Él es mente y nosotros pertenecemos a esa mente. Luego entonces, lo que Él manifiesta ahora es otra cosa. Dice que de repente desaparece esta visión edénica y lo llevan a otro reino, a otro núcleo que él lo denomina como núcleo. Estos núcleos, pero además es a destiempo, no es un tiempo, no es otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues que en el mundo espiritual es atemporal. Los únicos que tenemos y vivimos en un tiempo para organizar nuestras cosas es aquí en el mundo material, en la tierra, pero fuera de eso no hay un tiempo. También ese es otro misterio que nos muestra él dentro de esto que él nos transmite. Bien, otra cosa que tenemos que entender es que este tipo de gente no se muere, ¿no? Porque tiene una misión más allá. ¿Cuál es la misión? Precisamente haber escrito el libro para que la gente, como tú y como yo, desde hace más de 11 años, abramos nuestra conciencia a una vida después de la vida. Si existe, sí. Si existe un mundo espiritual, sí. Si es algo más allá que no puede conseguir tu cerebro, sí. Ahí es el actuar de la mente también, sí. Entonces, quiero que observes cuántos detalles hay dentro de este tema porque en algún momento te pudo haber pasado. Me gustaría que tú que me estás viendo, tú que te estás conectando y que además te doy las gracias por este tiempo que tú destinas a este evento y que te dije que van a ser como 20 minutos nada más, pues quiero que realmente lo concibas en tu vida y si tú has vivido algo de ello, alguna persona conoces que haya vivido este tipo de experiencias, sería bueno que lo compartieras. Y más allá, sería bueno, porque una vez que termine este discernimiento, yo te voy a compartir lo que yo he vivido para que veas que tiene mucho que ver con la realidad hoy en día. Bien, otra de las cosas que tienes que observar es que él también manifiesta que las cosas que él ve es según las concebimos en base a nuestras vivencias y pone como ejemplo a un cristiano y a un musulmán. El cristiano en su sueño, en su divagación, en su mente, él puede concebir a Cristo y el musulmán, pues en quien él crea. Entonces, aquí la concepción es de acuerdo a cómo uno lo concibe. Él, como neurocirujano, pues obviamente concibe las cosas de acuerdo a lo que él ha vivido y así lo externa, pero sin perder el tinte espiritual. Bien, otra cosa que también evoca son unas bolas de tipo esfera que emiten una luz muy brillante y que además también se dejan ver como un enjambre y que sueltan un polvo dorado muy brillante. Esto en la vida diaria, en la vida material no existe. Solo lo podemos ver en el mundo espiritual. Luego entonces, el resumen es que él tuvo
una experiencia espiritual sí o sí por medio de la mente, porque el cerebro literalmente por su enfermedad estaba desconectado. Bien, entonces él tuvo una misión que cumplir, por eso tuvo que haber regresado aquí. ¿De dónde viene? Pues recordemos que en la escritura, en la Biblia, en un documento que tú conoces, que es al que me voy a referir, dice que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Padre. Luego entonces, en este mundo, todo es sincronicidad. Así es que si tú en este momento me estás viendo, en este momento estás enlazado en este momento, en este live, no es casualidad. Tú tenías que haber escuchado esto y a ti, tú que te quedaste al final, tú que estás ahí escuchando todo este testimonio, te felicito porque realmente tu conciencia acaba de crecer sin que tú te hayas dado cuenta. Este conocimiento no es para todos, también hay algo escrito que el Maestro Jesús dijo. El que tenga oídos que escuche, el que tenga oídos para oír que escuche y el que tenga ojos para ver que vea. Entonces, pero él se refería no a los ojos ni a los oídos físicos, sino a la clariaudiencia y a la clarividencia. Entonces, si tú estás aquí escuchando y oyendo, quiere decir que el mensaje era para ti. Te felicito. Pero además dijo algo mucho más profundo el Maestro Jesús. Dijo, muchos los llamados y pocos los elegidos. Así es que este live yo lo hice precisamente para los elegidos. Llamados fueron muchos. Si tú en este momento fuiste uno de los elegidos, bravo por ti. Y para terminar esto, pues bueno, ahora te voy a manifestar mi experiencia similar a la del doctor. Particularmente yo pude haber muerto en varias ocasiones de mi vida. En alguna de ellas te puedo decir que el auto donde yo iba dio un giro de 360 grados y volvió a quedar de la misma manera. ¿Cuál era la opción? Pues que yo cayera en un precipicio. No fue así, por eso estoy aquí para externarte mi experiencia de vida. Pero no solamente eso. A mí se me dio el don natural de poder sanar. Yo tocaba con mis manos a la gente y sanaba, abrazaba y sanaba, predicaba y sanaba la gente. Otro don natural es que yo tocaba a la gente y caía en un sueño profundo tocado por el Espíritu Santo, lo que se llama caer en descanso. El objetivo es que el Espíritu lo tocaba para poder sanar. Estos dones se me dieron además del don del discernimiento. Yo empecé a estudiar la Biblia y yo podía entender lo que había el mensaje detrás de ella sin haber recibido instrucción alguna. Pero no solamente eso. Me dediqué, gracias por sus corazoncitos, la verdad es que se los agradezco. Me gustaría que lo hicieran más seguido, vale la pena, porque me anima a seguir dando este tema como un tema de enseñanza más que de solamente evocar un libro como el que está aquí. Bien, en ese momento en el que yo tengo estos dones, dije, ¿hacia dónde? Entonces, Jesucristo me revela y me dice, ponte a estudiar porque la gente quiere saber. Bien, ¿por qué hacerlo así? Pues precisamente porque vivo en un mundo material en el que si yo platicara desde mi espiritualidad, la gente no lo creería. Entonces tengo que estar estudiando y actualizándome todo el tiempo, como en este momento lo hice con este libro, para poder leerlo y poder externártelo a ti de manera digerible, de manera fácil. Luego entonces, ya, él me dice que estudie y ahorita estudié básicamente lo que es hipnosis y Reiki. El Reiki, precisamente porque también has de saber que en un sueño a mí se me reveló que yo tenía ese don. ¿Cómo fue? Yo me veía literalmente como de mis manos salía luz, ¿sí? Y también se me presentaron seres de luz. Estos seres de luz a mí me dicen que yo soy la palabra. Luego entonces, mi actividad hacia ti, hacia la gente que quiere escuchar es, porque la información que yo doy no es llevarla al nivel de la mente, sino llevarla al nivel del alma. Por eso, si tú vibraste en algún momento con algo que dije, o tú sentiste la vibración de mi voz, no es casual. Soy la palabra. Bien. Asimismo,
Dentro de la oración meditación que yo hice, llegué desde 5 minutos hasta 3 horas para llevar a un éxtasis. En ese momento, la energía del espíritu se manifiesta en mí y empiezo a temblar como si tuviera epilepsia. No es más que la energía del espíritu que se posa en mí para poder revelarse en mí y poder sanarme y liberarme de cualquier peso que tengo en mi cuerpo. Entendamos algo, el alma es acorporal, es decir, no es el cuerpo que tenemos ahorita. Nosotros estamos constituidos por 3 cosas, es el cuerpo, la mente y el alma. Pero también tenemos algo que se llama el alma y el espíritu. El alma es el envase donde se vacía el espíritu. Luego entonces este es ligero. Por eso cuando la gente se muere, el cuerpo se queda, se degrada y se vuelve tierra y alimento para la misma tierra. Y el espíritu es una energía nada más. Por eso, esa energía que se plasma en mí es precisamente para aliviarme de la carga que tiene el cuerpo. Por eso vivimos en conflicto normalmente, porque vivimos con apegos. Lo que nos hace sufrir son precisamente los apegos de este cuerpo, porque el alma como tal es totalmente ligera y tiene otras virtudes que la carne no. Es ligera, es amor, es libertad, es paz, es equilibrio, es energía pura que se conecta con la fuente divina. Bien, ¿hacia dónde llevar este conocimiento? Bueno, primero es externarte todo esto para que tú lo sepas, pero además ayudar a sanarte a ti, porque si hay una de las cosas que tenemos que entender es que lo que nos ata aquí en la tierra son precisamente los conflictos mentales. Y eso es precisamente lo que hago yo. En la hipnosis hago una regresión y una progresión para conectar con tus bloqueos mentales, para sanar con tu papá y tu mamá y con tu niño interior. Pero además uso otras técnicas como Reiki, radiestesia, magnetoterapia, sanación con ángeles, y también ayudarte a encontrar el sentido de tu vida, como la numerología, la astrología. Todo este tipo de temas llevan un sentido, encontrar precisamente a lo que tu alma está aquí. Una vez que tú lo encuentras, entonces puedes vivir más cierto y seguro de a lo que veniste y entonces hacerlo de manera consciente. Espero que te haya servido. Agradezco a toda esta comunidad que se quedó hasta este momento. Agradezco sus corazones, agradezco sus likes, agradezco sus comentarios. Reciban un abrazo de luz. Espero que de verdadmente les haya servido esta información. Estén atentos. Este live lo voy a subir a mis redes. Es importante que más gente, además de las que estuvieron en este momento, lo sepan. Y bueno, les agradezco por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan una linda, bendecida noche y un excelente descanso. Síganme por favor en mi TikTok y si algo quieren comentar, por favor ahí estoy. Ahí también tienen mi número telefónico si quieren llamarme por WhatsApp para agendar una cita, para comentar algo que les esté pasando, con mucho gusto.